social. Eso ya le daba el seguro social, ¿no es cierto? Ya tenía ese base. Pero lógicamente no era suficiente. Por eso era la preocupación de los hijos en buscar algo más para su madre, ¿no es cierto? E incluso decían que ellos deberían de pronto aportar por aquí ellos algo más para que su madre viva más tranquila, ¿no es cierto? Entonces, miren, en síntesis creo que era ese el caso de estudio, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo plantearon la solución? ¿Qué tenían que hacer ustedes? En un caso de estudio no hay una solución óptima, ¿no es cierto? Porque justamente en la vida real ya se equivoca o nos equivocamos en un momento determinado, ¿cierto? Pero para eso son los casos de estudio. Unos pueden haber calculado, no sé, los flujos futuros acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el monto acumulado acá de toda esa situación de pronto? Y ver cómo esta plata que tendrían aquí acumulada de esas otras inversiones le hacían producir todavía para que les dé un flujo de efectivo que le permita sumar a este de acá, ¿no es cierto? A lo básico que ya tenía del seguro social. ¿Ya? Otros de pronto, no sé, habrían planteado, qué sé yo, que siga con la tienda tal vez y que contrate una persona, ¿no es cierto? Para que eh, tenga ese poquito de ingreso que le quedaba, creo, de diferencia entre lo que le pagaría la persona y lo que le quedaría manteniéndose funcionando la tienda, ¿cierto? Tendría otra opción. Pero todas esas opciones que pueden plantearse en un caso de estudio y en una vida real son las que en un momento es necesario irles evaluando, ¿no? Irles considerando con el propósito de ver ya, al analista que está de pronto revisando esos datos, qué sugiere, ¿no es cierto? Entonces, como siempre decimos, ¿no es cierto? En un proyecto, ¿no es cierto? Dependiendo quién analice, ¿cierto? Se analiza un economista, un proyecto, o dos economistas, un proyecto, siempre decimos hay tres soluciones, porque depende cómo se consideren las cosas, ¿no es cierto? Para dar respuesta a lo que busca el hijo, o lo que buscan los hijos, en este caso no solo el uno, ¿no? Todos querían que su madre esté tranquila en su vejez. Entonces, bueno, ahí estaba un resumen más o menos de lo que era el casito de estudio. Entonces, coméntenme, por favor. ¿Qué hicieron? ¿Cómo le plantearon esta situación? ¿Cómo le entendieron el problema con el propósito de ir viendo soluciones? ¿Qué hicieron en este caso? O de pronto un grupo que presente para ir viendo qué alternativas plantearon ellos. Entonces, hoy es 6. Vamos a ver. Ronnie, ¿cuál es el grupo 6? ¿Quién es el grupo 6? ¿Quiénes son los integrantes del grupo 6? Y los del grupo 6 que nos planteen cuál fue su planteamiento de solución. Ya, profe, ya le veo. Aunque me parece que solo somos 5. Sí, somos 5 grupos, profe. 5 grupos son. Ajá. Entonces sería el grupo 5, entonces el último ya. Ya, profe. Es del grupo 5, Yumitoa, Olmedo, Paredes, Rosado y Tipantuya. Ya, entonces por favor, cualquiera de los compañeros del grupo que nos comparta la solución que plantearon y ver qué propusieron, cómo dieron respuesta a ese casito de estudio. No es problema, ¿no es cierto? Equivocarse, para eso está la academia. Aquí nos equivocamos, ¿no es cierto? Aquí no es problema eso. El problema es que se equivoquen en la calle, en la cancha ya, y cuando estén compitiendo, ahí que se equivoquen es el problema, ¿no es cierto? Porque ahí pueden hacer perder mucha plata a mucha gente, o puede en un momento determinado, ¿no es cierto? Hacer que incluso la gente tome decisiones absurdas que les llevan incluso a tomar, ya, algunos como algunos ancianos aquí viejos tuvieron, en el momento que les incautaron los recursos de la banca, ¿no es cierto? Se suicidaron. Entonces no queremos eso, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo analizamos las cosas, ¿ya? Para solucionarnos a ellos, darles una vida más llevadera en su jubilación. A ver, entonces, cualquiera de los integrantes del grupo 5 que nos comparta cómo se coordinaron o quien subió para que nos comparta la hoja que han planteado para analizar las respuestas. Y los otros compañeros están pendientes para sus aportes, para sugerencias, ¿no es cierto? Porque hay N cantidad de posibilidades, ¿no es cierto? Cuanto a la solución. A ver, del grupo, ¿quién va a presentar?
¿Qué pasó con el grupo? Todos no vinieron hoy, justo. Profe, ¿Sí? ya le presento. Ya, Eh, perfecto. Muchas gracias, Mario. Ya, vamos a ver cómo le plantearon, cómo le entendieron ustedes, ya, este casito de estudio. Muchas veces, ¿no es cierto? De acuerdo a los que más manejan casos de estudio son la escuela de Harvard, ¿no es cierto? Ellos definen esa situación, la forma más interesante para todos aprender es a través de estos casos de estudio que están supuestamente basados en la vida real. Ellos tienen una serie, ¿no es cierto?, de documentos y preparación en lo que es analizar casos de estudio. Pero siempre se identifica el problema, ¿no es cierto? Y hay que buscar ahí, ya, lo que normalmente decíamos que hay ciertos datos que no sirven para nada, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que ir viendo, ¿no es cierto?, en los casitos de estudio para concretarnos a lo que nos puede servir para solucionar el problema. Ya, a ver, ¿cómo le plantearon Mario? Cualquier grupo de tus compañeros también puede participar, que vieron eso. Ya, a ver, a ver, bueno, tenemos el plan de jubilación de doña Carmen. Primero le planteamos la situación familiar. Esto es en enero del 92. Eh, Gonzalo, bueno, Gonzalo está estudiando y en ese estudio ya está en segundo año de una maestría, entonces él tiene 2 créditos. Le planteamos de esta manera, los créditos deben ser cada uno de 2.100.000 pesetas. Y después de eso, para que pueda, ya cuando ya salga a trabajar, podría ganar de entre 4.000 y 5.000 pesetas. 4 millones, Eh, 5 millones, ya. Ujú. Eso, 4 millones a 5 millones de eso. Después tenemos a don Ramón, que tiene una pensión de 77.000 pesetas. Y los ingresos de doña Carmen que están o sea, los ingresos que da la tienda de doña Carmen están en un rango de 100.000 a 120.000 pesetas. Las inversiones que tenemos realizadas que tienen realizadas y desde 1979 es el aporte a la seguridad social en el que terminando, o sea, ya cumpliendo los 65 años, ella podría recibir 42.000 pesetas. Ya para 1987 aquí tenemos que tienen contratado el plan SIPA, un plan SIPA en el banco, no me acuerdo cuál es, pero bueno, Ya, no importa. Ujú. eh, que es de 10.000 mensuales. eh, y que como es flexible, también, y también, o sea, este va incrementándose 1.000 por Por año. año, Ujú. ajá, 1.000 por Ya, año. Esto hasta cumplir igual los 65 años. ya, También el rendimiento de SIPA, no sé si esto estaría bien entendido, es un seguro, el seguro total, o sea, cuando ya acabe de realizar hasta los 65 años, podría ella recibir en todo acumulado 5 millones o si no, un seguro mensual de 37.000 pesetas. ya. Entonces ahí tendrías tú la situación. ¿Qué le conviene? ¿O recibir los 5 millones o recibir los 37.000 mensuales? ¿Cierto? Habría que valorar esa situación. Bueno, sigue luego. ¿Qué más? Bueno, ya seguimos. Bueno, aquí también nos daba una opción de que si doña Carmen moriría, entonces el dinero se podría retirar al segundo año de que ella moría, o sea, los beneficiarios de la póliza podrían retirar ese dinero en el segundo año en el caso de que ella llegase a morir. Después también tenemos que el seguro tenía una desgravación del 10% de lo que aportaba cada año, esa parte. Y
Bueno, para 1989 tenemos Don Ramón hizo una aportación extraordinaria a ZIPA, ¿cómo es? A esta inversión ZIPA que le suma 400.000 pesetas. Ya Ya. después contrató un nuevo plan, el denominado PIP, creo que es, o Plan Individual de Pensiones, Ajá. eh, que hace una aportación anual de hasta 750.000. O sea, se puede hacer una aportación anual. Las características de este plan era que se podía hacer una aportación anual de hasta 750.000 pesetas y con una base imponible de hasta el 15%. Ya, lo que se hizo, lo que hicieron, creo que, no me acuerdo si bien era Gonzalo, que él tenía hizo un plan al comienzo de 200.000 pesetas. Claro, el padre de haber sido, ¿no? Ya que tenía 200.000 para invertir más ahí. Ya. Ajá, en este nuevo plan. Ujú. Ya, y en 1991 todos se reunieron para estudiar las alternativas. Y en una de estas estaba también la venta del negocio, que era que el negocio les podría dar, o sea, vender el negocio les podría dar porque todos estaban preocupados porque ya doña Carmen estaba enferma, entonces tal vez no pudiese seguir trabajando y veían la posibilidad de poder vender este negocio y esto les pudiese dar de entre 1 millón a 2 millones de pesetas. Lo que aquí, por ejemplo, también ponen en la otra opción que no sería tan factible según ellos, o sea, si se pusiera un dependiente a la tienda o un Claro. dependiente, tendrían que aportar 100.000 mensuales, lo que Ya. no daba mucho porque Claro. estaba casi lo Solamente que, entre 100 y 120. Ujú. Se llevaba ajá, solo el empleado, ¿ya? eso solo se iban al empleado. Y bueno, tenemos tenemos aquí el CIPA que se daba de Don Ramón, ¿cómo se llaman? Las aportaciones periódicas que tenía en el, en este seguro CIPA, que iba desde 1987 y este terminaría en diciembre de 2002. De Ya. aquí tenemos la información recibida por don Ramón sobre las pensiones que habían que se podía dar en esa, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta institución financiera, Ya, pero el o segundo plan era ese, ¿no? eso. Ujú. Ujú. Y Sí. bueno, y aquí algunos productos financieros disponibles, que bueno, estábamos viendo eso, porque no, en el primero decía que, o sea, aquí los productos financieros disponibles que hay, estos son algunos productos financieros disponibles para el inversor individual. Los datos de rentabilidad corresponden al tercer trimestre de 1991. El primero está el fondo de pensiones, una caja de ahorros, y aquí están las disponibilidades que tocaba hacer, pero no sabíamos bien bien cómo Como plantear. eso. Ya. O sea Ujú. que no hicieron ningún cálculo. No saben cuánto de plata tiene al momento de tomar la decisión de descontinuar en alguna situación. ¿Con cuánto de plata llega hasta el momento que se jubile? ¿Tienen eso? No, a ver, en esta parte no. Déjeme descargar el archivo que teníamos. Porque tienes que identificar que una fecha focal, ¿no es cierto? Donde va a ser tus cálculos ahí para comparar de pronto lo que tienes ahí de dinero, de las inversiones, si es que vendes la tienda, no vendes la tienda, ¿qué tienes ahí en total? ¿Cierto? Para
en función de esa situación, decir, "Oye, a ver, ¿qué nos conviene para que la madre, ¿no es cierto?, tenga una pensión más alta, que le permita vivir con tranquilidad, ¿no?" Ujú. Pero es importante también, miren cómo se planifican las cosas, hay que planificar las cosas, ¿no es cierto? El dinero en el tiempo, ¿ya? Cómo plantean la solución de una situación que nos va a tocar vivir a todos, ¿no es cierto? Nuestra vejez. ¿Cómo hacemos para que esa vejez sea más tranquila, ¿no es cierto? Y no tener que, ya, de pronto unirse a los hijos, después por ahí tus padres tienen que irse a los hijos, que les mantengan, cosas por el estilo, ¿no es cierto? La idea es, por el contrario, uno mismo debe planificar la situación financiera, ¿ya? Para que esté uno tranquilo y el resto, los hijos con sus familias tranquilos, ¿no es cierto? Entonces es también mensaje de los casitos ¿no? Pero a ver, ¿qué más hicieron? Sí, profe, ya le comparto. Espérame un ratitito. Ya, Eh, ok. De pronto los compañeros pueden también ir opinando, pueden ir determinando, ¿no es cierto? Las estrategias que harían ustedes o que plantearon ustedes en la solución del caso, ¿ya? Para pensar que de pronto es su madre, ¿no es cierto? ¿Cómo quieren que ella viva tranquila su vejez, ¿no es cierto? Ya, veamos que nos comparta ahí Marija. O cualquier otro compañero del grupo también puede preparar para presentar, ¿no? Esa es la situación de trabajar en equipo, ¿no es cierto? Y uno diría, no, mejor nos vamos por el Fondo Tesoros, otro día, no, compremos letras del Tesoro, compremos pagarés de una empresa, compremos bonos, compremos un fondo de inversión, compremos un fondo, mantengámonos con el fondo de pensiones, ¿no es cierto? ¿Qué le conviene a mi madre? ¿Qué le conviene? ¿En qué invertimos la plata? ¿Ya? Si nos van a dar un plata. O mantenemos con la misma lógica para que ella pueda ir obteniendo su saldo o su sueldo mensual, ¿no es cierto? Que redondee su sueldo mensual, a más del valor que va a conseguir la seguridad social, ¿no? Del seguro social de ahí. ¿Qué pasó, Mario? ya, profe, espérame un ratito, me está pasando. Ya. Ya. A ver, entonces, Ya, ¿qué, a qué, ma- ver, qué hicieron? reduzco el tamaño. Sí. Aquí se hizo un cálculo de la
con la tasa. Tenemos el número de periodos que se encuentran, que es 15, desde el 87, que va desde el 87 hasta 2002. El, los pagos, el pago primero, que es de 100.000, y el pago futuro, que está con 10.000. Y luego hicimos igual un valor actual con la de 12. A ver, primeramente, ¿cuál es el problema que tienes ahí en el momento que calculaste eso? A Mira que ver, los flujos son mensuales, ¿no es cierto? Ahí estás como que haciéndole como que fuera anuales todo, sí, 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 eso estoy. ¿cierto? Los flujos son mensuales. Si querías hacer eso, tenías que proyectar todos los meses, desde el 87 hasta 2002, que dice ahí, ¿no es cierto? 2002 se dice, ajá. Ahí debías haber planteado los flujos con incremento, porque esos se incrementaban en $1.000, 1.000 pesetas mensuales, ¿no? Se Eso sí. incrementaba anuales, perdón, se incrementaba cada año en 1.000 pesetas. ¿Y para qué? A ver, pero bueno, ¿para qué calculaste esto? ¿Para qué calcularon esto? No solo tú, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían ver con ese cálculo? ¿Para qué? Vamos a suponer que estaba bien el cálculo, que era anual esa situación, pero ¿para qué hicieron ese cálculo? ¿Qué querían ver? O sea, para ver el valor, un valor actual, o sea, un valor actual que nos llevaría estos incrementos, todos estos flujos que tendríamos. Ya. O sea, le traías nuevamente al año 87, al año 80, bueno, al año 87, un año anterior, 86. Al Te año 80. regresabas un año. ¿Y para Ajá, qué? ¿Qué iba a hacer eso es con eso? mm, o sea, eso se podría ver para ver si es factible esta, esta inversión que está realizando la familia, o bueno, en este caso el don Ramón, que está realizando para doña Carmen. Ya. ¿Pero con qué le ibas a comparar? Eh, Tienes que comparar con alguien para ver si es que, con algo para ver si es que sirve o no sirve. claro, sí, sí. Es que como aquí nos presentaba los productos financieros al final, o sea, los productos que podrían dar, no sabíamos muy bien, la verdad, eh, qué se podría, cómo se podría sacar, qué se podría comparar, más que todo con esa situación de los productos finales que aparecían al final. Ujú. Ya. Ok. Ayúdanos con un número del 1 al 5. A ver, del 1 al 5. El 3. Ya, vamos a ver el grupo 3. ¿Cómo plantearon este casito de estudio? ¿Qué es lo que hicieron? Ya, Gracias, Mario. ya, profe. ¿Quién es o los compañeros del grupo 3? Ronnie, ¿cuáles son los compañeros del grupo 3? De pronto no saben cuáles números son. Sí, profe. Es mi grupo. A tu grupo, a ver, entonces, Ya. ¿quiénes son los... Bueno, pongan algo, a ver, ¿qué plantearon? ¿Cómo plantearon la solución? ¿Qué identificaron para poder aquí?
discutir un poquito, ¿no es cierto? Aquí se alimenta de esta discusión, se alimentan soluciones, y si algún momento de pronto alguien viene y les dice, tú que estudias finanzas, eres ingeniero financiero, eres financista, ¿qué hago? Tengo plata, ¿dónde coloco? ¿Qué pongo? ¿Cierto? Yo estoy planificando mi vida futura, no quiero depender de mis hijos, quiero estar tranquilo. ¿Dónde invierto? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Eso es lo que se busca. Vamos a ver. Ya, profe, ya le voy a compartir mi compañero. A ver, esperemos que nos comparte el grupo de Ronnie. A ver qué plantearon ellos en la solución. Ya le comparto yo, profe, un ratito, profe. Ok, Gerardo. Tal vez ya se puede ver, profe. No sé si se está compartiendo. En este momento ya. A ver, compártanos la hoja porque estamos viendo Sí, la ya le pantalla veo, de... profe. Ya, a ver, Ya. comiéntanos, ¿qué nos A ver. Bueno, nosotros igualmente sacamos lo que son nuestros datos y, por ejemplo, como en la parte número 1 nos decía que, por ejemplo, al momento de realizar las inversiones en la cuenta individual de la pensión asegurada, decía que puede recibir a futuro los 5 millones o mensualmente los 37,000. Entonces, en este no hicimos como que algún cálculo, porque aquí ya nos decía lo que iba a recibir la señora al momento de su jubilación. pero ¿qué le convendría ahí? Entonces A nos ver, basamos en... tú como analista, ¿qué le bueno, convendría? ¿O recibir los 5 millones o recibir los 37,000 mensuales? yo ¿Qué diría harías que con? los 37 mensuales, profe, porque igual estos 5 millones se supone que tiene que recibir durante toda su jubilación, pero o sea, no tome en cuenta lo que es, por ejemplo, si es que la señora va a vivir todo el tiempo o algo así, ¿no? Entonces yo diría que sería bueno el mensual. Ya, criterios, pero tendrías que demostrarlo con números. ¿Cómo Mm, demostrarías eso con mm, números? Ponte al lado del 37,000 solo para que te des cuenta. ¿Ya? ya. Eso sería una perpetuidad, ¿no es cierto? Y no dice sin Sí. crecimiento, nada, 37,000. Valora esa perpetuidad, los En 37,000. este caso sería con la tasa. Pues el impuesto dice esa tasa. A ver, espérenme, déjenme Profe, es que de ahí no revisar sabíamos si cuál. tomarle la tasa, una que estaba en la última hoja donde hablaba de otros productos financieros, o qué tasa tomarle, porque lo que describía esa como inversión, esos pagos mensuales y lo que iba a ir acumulando, no nos hablaba de una tasa. Entonces ahí teníamos como que igual, como que ese problema. Es que justamente tú tienes que buscar qué tasa, qué tasa te convendría, una tasa más alta o una tasa más baja por lógica en la valoración. Una más alta. Ujú. ¿Seguro? A ver, ponle ahí, divide, a ver,
pero tienes que hacerle mensuales, Sofía, ahí está anual. Los Tienes que dividir 37.000 son mensuales, profe. por eso. Pues tienes que hacerle la tasa también anual, mensual. Pero ahí mismo puede hacerle. Ha dado 37.000, calcúlale. Sería el flujo efectivo, ¿no es cierto? Dividido, abre paréntesis, Ay, acuérdate que es perpetuidad. Para la tasa, pone cualquier tasa. Dividido para 12, ¿no es cierto? Para hacerle mensual. me ¿Ya? sale 4.440.000. Por ejemplo, si da una rentabilidad del 10% en esos flujos de efectivo futuros, ¿no es cierto? ¿Ya? Ujú. Si el monto que recibiría a esa fecha sería de 4.440.000. Y te están ofreciendo 5 millones. Solo para que te des cuenta, no le pongas 10%. Abajo, bájale, súbele al 12%. Mira qué pasa. 3 millones. Es menor, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, bájale al 6%. No, mira, 7.400. ¿Qué te conviene una tasa? Entonces, ¿a qué Una tasa, tasa baja. ¿no es cierto? Una tasa más baja. ¿A qué tasa es la que le están pagando, si tú quieres, esa perpetuidad? ¿No es cierto? ¿Cuál será la rentabilidad que tenía para que le dé los 5 millones? Calcula, ¿cómo sería eso? Que puede ser con la fórmula tasa, pero, No, porque es perpetuidad, ¿no? ay, sí. Con la fórmula de perpetuidad sí que puedes pegar la tasa, claro, está bien. ¿Ya? ¿Cómo tendrías que hacer eso? ¿Cuál es la fórmula de perpetuidad? Por ejemplo, puede ser los 37.000 dividido para los 5 millones y ahí me saldría la tasa. ¿Pero qué tasa saldría ahí? ¿Mensual o anual? Anual, aunque estas son mensuales, Los pagos entonces, son mensuales. ajá, entonces mensual. ¿Cómo le harías entonces anual? ¿Qué tasa sería? A ver, divide solo para que te des cuenta. ¿Ya? Esa sería la tasa mensual. Multiplícale por 12. ¿Ya? Pues más o menos le están pagando una tasa del 8.8%. Estarían haciendo referencia, si es que le van a entregar a ella 5 millones de pesetas, ¿no es cierto? Más o menos sería esa tasa que están dando como proyección a futuro de la tasa de rentabilidad. ¿Sí? Sí. Comparado con las otras tasas que tienes por ahí. ¿No es cierto? Ahí tienes un montón de tasas que te dan opciones de productos financieros, donde invertir. Entonces, ¿qué tendrías ahí? ¿Qué te parecería? ¿Qué te parece? Que con esta tabla, con esta tasa sería, o sea, con esta tasa podríamos calcular para los demás cuentas igual, o sea, las demás puntos nos decían. No, al menos ya tienes una tasa de referencia, ¿no es cierto? Con la que comparar las cosas tú, Ujú. ¿no es cierto? Ya tienes una tasa de referencia, al menos, una básica, ¿ya? Ya tienes otros productos también, otras cosas que tienes por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más hicieron Sí. ustedes? A ver. Bueno, también nos basamos en lo que es en el anexo 2, que era sobre las cuentas que tenía la señora o sea, ya, nos dimos cuenta que había hecho así aportaciones anualmente hasta llegar al valor de 1.115.000. Entonces lo que hicimos nosotros es sacarle valor futuro de este millón para saber cuánto es lo que la señora llegaría a tener en caso de que siga haciendo las aportaciones. Esto igual le hicimos con una tasa de la tasa que nos decía en el anexo 5 y nos dio un valor de 2.545.000. Ya. Eso, ajá, eso es lo que hicimos y
Por último, comparamos lo que es, por ejemplo, estos 2 millones con los 5 millones que nos decía que nos daba en la primera parte, que son estos. Entonces, llegamos a la conclusión de que debería escoger lo que son los 5 millones, por lo que aquí estamos, por lo que es más alto lo que ella va a recibir y también por lo que ella puede retirar el dinero. En cambio, en estas partes, en estos de aquí nos decía que el dinero no se podría retirar fácilmente y también tocaba pagar impuestos, mientras en este de aquí no podía retirar el dinero sin complicaciones. Por eso, o sea, dijimos que sería bueno, factible coger Ya, la opción. obtienes el dinero y ¿qué haces con ese dinero? ¿Inviertes o qué? Mm, ¿O qué? ¿O dónde le pones? ¿Qué es la idea, no? Eso ya podía obtener ella de pronto 5 millones de ese producto financiero que invirtió ella. Ya, se mantiene hasta que se jubile. ¿Pero qué hace con esa plata para seguir viviendo? ¿Se comienza a gastar poquito a poquito o tiene que invertir? ¿Y en qué? eh, profe, o sea, yo también en cuenta lo que nos decía las tasas de interés del anexo número 5, sería de que ese dinero de los 5 millones, invertirlos, ¿En qué? pero por ejemplo, a ver, déjeme ver, aquí nos decía las rentabilidades. En la parte número 7 que nos dice fondos de inversión en renta fija o variable. Ya, Eso sería de mi perspectiva. ya. Pues tienes un riesgo más alto, ¿no? Mira, el máximo 32%, el mínimo menos 2%. Ya, entonces, si acierta este fondo de inversión, ¡pum! La señora le va muy bien. Pero si no acierta este fondo de Ujú, inversión, también le puede ir muy mal, ¿no es cierto? sí. ¿Ya? Entonces hay que analizar todas esas situaciones. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y paga impuestos o no paga Ujú. impuestos en esa inversión? Cualquier tipo de inversión, cualquier parte del mundo, tienes que pagar impuestos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ajá. Siempre pagas impuestos. ¿Ya? Pues hay de unos de desgravamen, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que de pronto la tasa de impuestos en España a ese momento era el 30%, te desgravaban el 10%, entonces pagabas solamente el 20% de impuestos. Es la parte de la desgravación, ¿no es cierto? Te baja un poquito el parte de impuestos. ¿Sí? Sí. ¿Algo más presentaron ustedes? ¿Algo más prepararon? No, profesor, Ya, eso, o vamos a, sea, en eso nos basamos en estas dos. ya. Otro número, del 1 al 5 menos el 5 y el 3. El 2. Ya, dos. ¿Quiénes son los integrantes del grupo 2? Ronnie, por favor. Vamos a ver el último grupo que ha hecho. Es Avellán, Bombón, Flores, Grijalva, Reyes y Silva. ¿Ya? Pues cualquiera de los compañeros del grupo 2, por favor, que nos comparta que trabajaron. Ya, por favor, denme un momentito, un minuto para abrir el archivo. Ok.
Veamos que Azucena nos comparta. Ya, vamos a ver. Ya estaba compartiéndose Azucena. Ya, sí, ya está. ¿Sí se puede apreciar bien? Sí, perfecto. Ya, profe. Bueno, lo que nosotros hicimos, la verdad, como le había explicado el viernes, no estábamos teniendo mucha claridad de lo que había que hacer, porque como ahí mismo eh, bastantes cosas que también nos sirven de distractores. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sacar prácticamente los anexos, que era lo que que era prácticamente los principales planes de inversiones que tenía o que se quería, de planes de inversiones para la jubilación de doña Carmen. Entonces, inicialmente teníamos lo que era el anexo 1. En este de aquí, ahí solo se hace lo que es los flujos. Aquí teníamos una tasa de rendimiento. Ya, profe, a ver, perdón. Ya, el anexo 1 no era nada más, profe, que era lo que era la póliza de seguro de cuenta individual de lo que era doña Carmen. Esta compañía de seguros les garantizaba las prestaciones descritas en lo que nos demostraba, y ahí podíamos determinar cuáles eran las primas mensuales a pagar, el fondo acumulado garantizado y el valor de flujos futuros, y esto estaba alrededor de un rendimiento de una tasa de rendimiento del 11,50%. Eso de acuerdo a lo que nosotros pudimos observar de ese. De ahí, en cuanto al segundo anexo, que hablaba también sobre lo que eran los abonos que ella misma iba a hacer mensualmente. Tenía una diferencia con el tercer anexo, dado que aquí los abonos eran de manera constante, o sea, había fijos. Mensualmente abonaba alrededor de casi $20,000. $20,000 mensuales. Aquí lo único que nosotros pudimos determinar era que había una pequeña discordancia con lo que eran los saldos. Los saldos eran diferentes al hacer la suma del saldo anterior con el abono actual. Nos salió un saldo diferente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue acomodar ese valor para que se reflejara el valor real de los saldos que deberían de existir dentro de lo que era el anexo 2, que era otra póliza, era una libreta de aportaciones más que todo. Ya, pero acuérdate que eso pagas impuestos, ¿no? Pues de pronto ya está quitado el impuesto. Pero no sé, por ejemplo, en estos de aquí no había ninguna discordancia. En lo que era a partir de este año, hay la diferencia, profe. Este año sigue igual y otros años siguen igual con diferencia. O sea, como alrededor de 5 años hay diferencias y los demás están todos iguales. Entonces, sí estábamos pendientes del valor de que hay impuestos, hay... Acuérdate que mm, el impuesto pagas anualmente, ¿no? Claro, profe. El impuesto se paga anualmente, pero en el documento que estábamos leyendo, según entendimos, a partir del año 92 se pagaban los impuestos, pero estos flujos reflejados solo se estaban reflejando hasta el año 1991, de acuerdo a las fechas de las libretas de aportaciones que se demostraba en el anexo. No, lo que decía en el 92 se quitó el desgravamen, ¿no? O sea, pagabas Ujú. completo el impuesto. Ahí se pagaba compuesto ya. Pero eso le decía, eso no lo entendíamos mucho porque hay años que estaban intactos, que la diferencia entre uno y otro era el mismo, y hay otros años en los que la diferencia
cambiaba. Entonces, por eso no sabíamos si le estaban restando Bueno, algo o algún ya. valor. Ajá. Bueno, pero ¿qué hicieron con ese anexo? O sea, prácticamente, profe, lo que nosotros hicimos fue revisar los tres anexos, perdón, los tres anexos, que eran lo de la parte de las libretas de aportaciones de él. El otro anexo que hablaba sobre aportaciones igual, pero estas aportaciones eran indiferentes, o sea, mensualmente ella podía aportar lo que creía, o de acuerdo a las actualizaciones que ella quisiera, no eran aportaciones. Lo que nosotros hicimos fue analizar con el punto que nos decía, había un punto que nos decía en el que se estaba pensando sobre otro tipo de inversiones, aparte de las aportaciones que vimos, las otras inversiones, que era lo de los fondos de tesoro, las cajas de, bueno, las libertades de aportaciones, que era la elección inicial que ella tenía, las inversiones en rentabilidad fija o variable. Entonces, lo que nosotros analizamos referente a eso fue más de acuerdo a lo que había que le convenía a ella, de acuerdo a toda la información que teníamos, qué era lo que le convenía, porque recordando que es un plan de jubilación, ella está buscando alguna otra manera de rentabilidad, pero quiere algo más, o sea, un riesgo seguro, no un riesgo muy elevado donde ya vaya a perder, porque al final como ya va a estar retirándose, entonces ella quiere algo más seguro. Y de acuerdo a todo lo que leímos y a todo lo que estábamos analizando con mis compañeros en cuanto a lo que es rentabilidad, en cuanto a lo que es seguridad en la parte de riesgo, lo que es más seguro para doña Carmen, nosotros a partir de lo que leímos, de lo que vimos y de lo que estábamos analizando, fue que determinamos que el plan inicial que ella estaba tomando en cuenta, que era lo que era libertad de aportaciones, pues no estaba mal. Eh, y justamente fue lo que pusimos aquí, una alternativa del problema, una alternativa del problema de la pensión dicho por doña Carmen es un plan personal de ahorro sistemático, que es la libreta de aportaciones. Este plan incluía seguros de ahorros donde el comprador del seguro realiza aportaciones seguidas siguiendo una rentabilidad garantizada y mínima y una variable. La diferencia en este plan con respecto a los otros planes de retiro es que se puede retirar el dinero a través de ello cuando sea. Porque, ¿qué nos decía el documento? Nos decía que en estos planes ella podía retirar el dinero, era un ahorro donde uno de ellos, ella podía retirar el dinero sin ningún problema. Entonces, esto facilitaba de que si ella en algún punto necesitaba este dinero o necesitaba disponer de dinero, pues ella tenía liquidez sin ningún problema. Entonces, creo que nosotros determinamos que esa podría ser puede ser una ventaja a su favor. También tenemos que otra alternativa del problema de la pensión, el plan de inversión asegurada. Este plan es similar a los planes de pensiones, pero más seguro, porque asegura la rentabilidad mínima del dinero aportado. Sin embargo, en este plan no se puede retirar el dinero en cualquier momento. Ese es el anexo 2. En el anexo 2 creo que eran inversiones permanentes, pero en esta de aquí no se podía retirar el dinero. Entonces, lo que nosotros como grupo creemos es que la solución más probable es la primera, como un plan de ahorro personal sistemático. Después de analizar las opciones restantes, podemos decidir que esta es la mejor opción por la forma en que se acumula la capital de forma periódica y mensual y se pueden retirar los fondos en cualquier momento sin pagar interés. Con el plan de ahorro es posible recuperar el dinero en cualquier momento y brinda al asegurado una inversión garantizada. En otras alternativas, analizamos que si necesitamos dinero y queremos retirar, tenemos que pagar impuestos y en otros casos no hay dinero disponible. Y otra cosa que también analizamos es que, por ejemplo, si doña Carmen o de pronto en el hijo que estaba estudiando prácticamente esto deseaba de pronto diversificar un poco más ese dinero y no solo dejarle en una libreta de ahorros, podía acceder a lo que eran las inversiones de renta fijo variable. En este caso nosotros determinamos que sería mejor lo que son las rentas fijas. En el documento se nos mostraba que las rentas fijas eran por menor cantidad, o sea, estaban pocas y el riesgo era de 10. Lo máximo que ganaba, si mal no me equivoco, era como alrededor de 20% y lo mínimo era 10. Entonces, dado a la estabilidad que la señora necesita dentro de sus ingresos y dentro de la rentabilidad que tenga, pues nosotros consideramos que si de pronto ella necesitaba diversificar o el hijo consideraba diversificar y no solo meterlo en una cuenta de ahorro sistemático, sino diversificar, puede diversificarlo con lo que son inversiones de renta fija. De esa manera podía diversificar, tener rentabilidad y la renta fija le iba a permitir que el riesgo sea moderado, que no tenía riesgos negativos, tenía el mínimo era, si no me equivoco, era el 10, porque en el caso de la renta variable,
tenía ganancias o una rentabilidad casi del 32%, pero podía perder todo, incluso porque estaba hasta el 0 o estaba hasta el -2 en lo que es riesgos. Entonces, nosotros consideramos eso más que todo es lo que nosotros hicimos. Analizamos lo que nos estaban dando la información y qué le podría convenir más a ella, profe. Ya, ok, gracias, Susana. Ok, pero ningún grupo todavía me presenta con cuánto puede vivir en este momento la señora, o en cuanto después de que se jubile, cuánto de ingreso mensual va a tener. Va a tener un ingreso por seguro social, va a tener un ingreso por viudez, ¿no es cierto? Y de la plata que tenga, sus inversiones tendrían que tener otro ingreso, que le permita que al menos mantener lo que estaba teniendo, ¿no es cierto? El ingreso de la familia con el esposo, creo que eran 70.000 más 120.000 de la tienda, más o menos 290.000, 200.000 pesetas. Entonces, si bien es cierto, va a ser solo ella, o sea, ¿cuánto más o menos va a tener para que viva luego, ¿no es cierto?, de la que ya se jubile? Si es que ya no va a tener la tienda si la vende, pues esa plata tendría que invertirle para que le siga produciendo plata de alguna manera, ¿no es cierto? La otra plata que acumula de la inversión en el CID creo que era, ¿no es cierto? Ahí tendría que tener otra plata que le permita tener otro ingreso mensual, ¿ya? Que le permita sumarle al seguro social. Bueno, déjenme compartirles una hojita de Excel donde estaban algunos cálculos que he hecho yo, ¿no es cierto? Para este casito, para que vean un momento determinado cómo planteamos las cosas, ¿no es cierto? Al primero, la línea en el tiempo, ¿no es cierto? Es fundamental esta situación, ¿ya? Entonces aquí viene la línea en el tiempo. Desde aquí empieza ella a aportar al seguro, que luego de N años va a jubilarse acá, ¿no es cierto? ¿Con cuánto se va a jubilar? ¿No es cierto? Supuestamente con 42.000 pesetas mensuales. Entonces esto ya podría ser fijo, pero si quisiera en un momento actualizar esa situación, entonces valoran como una perpetuidad, ¿no es cierto? Con crecimiento, sin crecimiento en este caso, ¿no es cierto? Eso sería. Pero el saldo de 42.000 mensuales ya que tenía como que fijo. El otro producto financiero le ofrecía 37.000, ¿no es cierto? O 5 millones. O sea, tenía que decidirse, a ver, ¿me mantiene con esos 37.000 cada mes hasta que ella fallezca? ¿O estos 5.000 millones le hace producir que le rindan más que estos 37.000? Sería la lógica, ¿no es cierto? Para que sea conveniente en esa situación. Luego, cuando ella hace o el esposo, por recomendación del hijo, hace una inversión aquí en este PIB, ¿no es cierto? Entonces ellos, bueno, no, ese es un aporte extra que hizo el esposo, ¿no? A la cuenta que tenían ahí. En este, que ingresa con $200.000 a un nuevo producto, dicen, ok, diversifiquemos un poquito que tenga más ingreso. A la fecha que nos dan la información, ella tiene 416.711, ¿ya? Y los aportes que han hecho son unos 200.000, más los extras que ponen de 150.000 y 20.000, más o menos han aportado $370.000 a esa cuenta, digamos, a esa inversión. Con lo cual le han hecho 416.000. Y este flujo, ¿no es cierto? Si le llevamos al momento de la jubilación, debería darnos a nosotros un monto total, ya, que está aquí calculado más o menos, ¿no es cierto? En función del tiempo que faltaría si mantiene esa inversión constante ahí, ¿no es cierto? Entonces, si eso se logra, podría tener hasta $1.715.000 en el momento de la jubilación, ¿ya? Esto le sigue manteniendo o un momento determinado le une a otras cosas, ¿no es cierto? Para poder ver qué le conviene en esa situación. ¿Qué más? Venta de local, poniéndolo más bajo, ¿no es cierto? $1.000.000, ¿sí? Que podría ser la situación que ella podría tener un momento determinado, ¿ya? De a 1 millón a 2 millones, pero bueno, suponemos que la más baja, siempre hay que ver, ¿no es cierto? En algunos casos toca hacerse más optimista, en otros más pesimista para ver lo mínimo que debería tener, ¿no es cierto? En este caso, por las condiciones debería ser el valor más bajo, ¿no es cierto? Y más pesimista para decir lo mínimo que va a tener va a ser eso mi madre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, luego sumamos ya lo que tendría en dinero en ese momento, ya, lo que le da el CIPA, lo que sería el PIB, que en un momento se proyectado lógicamente, y la venta local. Ahí tendría los 7 millones más o menos $715.000. ¿Dónde coloca? ¿No es cierto? Ahí están las opciones en bonos, en acciones, en el tesoro, en fondo de tesoros, ¿no es cierto? Ahí tenemos cualquier situación.
Y lógicamente, ahí tendría que ver ya la situación de cómo es perpetuidades, valorarlas como perpetuidad estos flujos, considerando esas rentabilidades que tendría. Sería una de las posibilidades, ¿no es cierto? En cuál le conviene más, ¿cierto? Aquí, lógicamente, como las tasas de impuesto, ¿no es cierto? Un momento determinado pueden ser iguales para todos, habría que ver, lógicamente, la que no tenga impuestos, porque esa le convendría más. Aquí está calculada sin impuestos, ¿no es cierto? Esos flujos, ¿sí? Lógicamente, la situación de las acciones como que sería mucho más rentable, pero también es mucho más riesgosa. La- la- el análisis que hizo Azucena, me parece, ¿no es cierto? Justamente esa parte, ¿ya? Y el momento que ya termina un momento para decidir, habría que sumarle, ¿no es cierto?, lo que fijo que tiene del Seguro Social, más estas otras situaciones que podrían darse de los diferentes productos que están en el mercado, para ver cuál de esas le conviene y compararle, ¿no es cierto?, esa situación con lo que tenía anteriormente. Aquí tenía la jubilación con el esposo, ¿no es cierto? Los que vivían el esposo, pero ella tenía 120.000, de 100 a 120.000 más para la mantención de los dos, ustedes decían, ¿no es cierto? Entonces, más o menos 190.000, casi $200.000, 200.000 pesetas, ¿ya? Acá, estando ella sola, ¿no es cierto? Habría que ver esa situación, cómo le sirve o no le sirve, ¿ya? Y aquí tendría que calcular todavía o sumarse un momento determinado eso que le correspondería por como una situación de la jubilación, más bien por la pérdida del esposo, ¿no es cierto? Que tendría un ingreso más. Entonces ahí tendrían que considerar la situación, ¿ya? Entonces hay que buscar esa situación, ¿no es cierto? Hay que buscar ya calcular las cosas, a ver qué le conviene, ¿no es cierto? Y lógicamente, el momento que tengamos información ya cuantitativa, ahí es cuando tomamos decisiones, es decir, a esta le conviene, ¿no es cierto? No es que va a vivir como millonaria, pero va a vivir tranquila, ¿no es cierto? En este caso, la madre de familia, ¿ya? Pero hay que ver esas cosas, ¿ya? Cómo nosotros buscamos, ¿ya? Cuantitativamente demostrar qué es lo que le conviene a esta persona para que pueda él, lógicamente, ya decidir, ¿no es cierto? De pronto uno como asesor hace todas esas tablas, hace todos los cálculos, hace todas esas situaciones que ustedes quieren, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que luego, ya, quien les contrató a ustedes decida, ¿cierto? Si les gusta correr mayor riesgo o menos riesgo, o diversifica un momento determinado, ¿cierto? Comienza a poner parte en estas situaciones, ya considerando esas opciones que tiene de inversión, para que luego, ¿no es cierto? Ahí sí ya decidan ellos. Pero tienen que demostrarlo ya cuantitativamente la situación, para que el cliente que les contrató, puede ser que en un momento determinado eso se les presente como una oportunidad de trabajo, ¿no es cierto? Ya, él sí, con números, pueda decidir exactamente qué es lo que le conviene o qué no le conviene a esa persona. Ok. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna situación, cómo vamos resolviendo estos casitos, ¿no es cierto? Ya, como les comentamos, no existe un caso, es una resolución única, pueden haber varias opciones, y ahí está metido ya un poquito el riesgo también, ¿no es cierto? Pero una persona mayor, ¿cierto? Como ustedes como hijos de esa persona, de pronto un momento dicen, no quiero que mi mamá arriesgue nada, mejor que le dé algo fijo. Entonces de pronto se tendrán algo fijo. De pronto como ustedes jóvenes dicen, no importa, todavía soy joven, me arriesgo más, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sé que si es que acierto, va a ser mucho más rentable para mí. Lo que a las personas ya mayores, ¿no es cierto? No vamos a arriesgar ya nosotros, ¿cierto? Ya, antes ya lo arriesgamos, antes ya pudimos hacer esa situación, pero ahora ya no. Pero lo que ustedes sí pueden, porque todavía son jóvenes, ¿cierto? Entonces ahí es cuando tiene que arriesgar uno. Ahí es cuando uno tiene que decir, bueno, sí, me recuperaré si en todo caso me va mal, ¿no es cierto? Pero tendré todavía tiempo para recuperarme, lo que nosotros ya lo que menos tenemos es tiempo en un momento determinado. Ok, listo. Preguntas, dudas, alguna situación, Profe, ¿ya? de pronto ese pequeño paper que usted tenía, ese Excel, ¿lo podría subir al aula virtual para analizarlo un poquito más allá, más calmado? Claro, no hay ningún problema, ya lo puedo Ya, poner acá muchas mismo. gracias. Lo voy a subir al chat para que lo analicen, ¿no? ¿Ya? Recuerden que no hay una solución única y podrían ustedes decir, aquí, mira, aquí faltó esto, le cargo esto, le subo esto, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí le van a ir de pronto cargando un poquito más cosas para que
ahí sí opinen mejor las cosas, ahí sí díganme sus resultados, ¿cierto? Ahí les he hecho cálculo rápido nada más que hice, pero ahí lo estoy subiendo al chat para que lo tengan también ahí, para que lo analicen, lo revisen, lo vean, esas cosas, ¿no? ¿Sí? Listos. ¿Alguna otra situación? ¿Algún otro comentario en esa parte? ¿No? Estamos de acuerdo. Listo, entonces. Con eso prácticamente terminamos esta partecita del valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Lo que es la base fundamental de todo lo que es las finanzas corporativas. Entonces, vamos a pasar a recordar lo que también ya vimos un momento determinado en las clases de matemáticas financieras, lo que significaría, ¿no es cierto?, el proyecto, ¿no es cierto? Recuerden esta parte. No sé si me comentan si ya está viéndose en la pantalla, por favor. Si se veía, Aún no, profe. ¿no se ve? Perdón, ¿qué pasó? Ahí ya está, profe. Ya. Entonces, miren, por favor. Ahora sí, ya. Ustedes quieren todo eso, la revisión de la matemática financiera. Ahora sí, vamos a nuestra materia, su profesión, ¿no es cierto? Esta partecita, ¿ya? La aplicación de eso que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Ya? A esta parte, su profesión. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Aquí está un balance, ¿no es cierto? Básico, ¿ya? Activos, pasivos y capital. Y habíamos dicho que una de las aplicaciones de esta situación o cómo se estudia las finanzas corporativas es comenzar a ver esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Lo que ahora conocemos como los activos no corrientes, que son nuestras inversiones a largo plazo. Y en finanzas corporativas, a esto nosotros llamamos presupuestos de capital, ¿cierto? Los presupuestos de capital o los proyectos, ¿cierto? Aquí están los proyectos de las empresas, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta partecita ahora con el propósito de recordar también esto, ¿cierto? Esto ya lo vimos a un momento determinado, también en la parte de matemáticas financieras, pero ahora lo vamos a ver un poquito más y de pronto con más detalle en algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué era un proyecto? Fundamentalmente, ¿qué? ¿No es cierto? Que nosotros tenemos lo que llamamos un cash flow, ¿no es cierto? Un flujo de caja, en el cual, ¿no es cierto? En un principio decíamos que tiene una estructura, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? De este tipo. N años, ¿tá? Y en el momento cero viene mi inversión inicial, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que, en un momento determinado, buscar o invertir de mi bolsillo para ese proyecto y que me presente, qué sé yo, flujos de efectivo futuros, ¿ya? Ojalá que sean esos todos positivos. Aunque dijimos que pueden haber flujos negativos también, ya lo veremos la situación. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta situación? Que primeramente, ¿no es cierto?, en un proyecto tenemos que determinar nuestra TMAR, nuestra tasa mínima aceptable de rendimiento, nuestra tasa de descuento, ¿no es cierto?, nuestra tasa de corte. Algunos nombres, como que van a encontrar eso, ¿no? ¿Ya? Le llaman a esta tasita. ¿Y qué habíamos dicho? Que hay varias formas de calcular esta tasa de descuento, esta TMAR, ¿no es cierto? Hay varias formas de calcularlos. Una de ellas es considerando tres elementos, habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que llamamos el costo de oportunidad del capital, ¿sí? Primer factor, si ustedes quieren. Segundo factor, habíamos dicho la inflación. Y tercer factor, el riesgo. Miren, aquí ya nos aparece el riesgo, ¿no es cierto? Ya que en finanzas van a topar mucho lado, mucha situación, esto siempre del riesgo, ¿cierto? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cierto? Que vamos a poner simbología a esta parte. Entonces a esto lo vamos a llamar 1 más I, perdón, minúscula, ¿ya? A la inflación, ¿cierto? Vamos a poner como simbología 1 más P.
Y el riesgo, vamos a poner 1 más S, ¿no es cierto? Entonces es una forma de calcular esta TEMAR. Entonces aquí le ponemos, perdón, le ponemos también aquí, podemos ponerle aquí 1 más TEMAR, ¿no es cierto? Para que tenga la misma situación, ¿no es cierto? 1 más la TEMAR. Entonces, si tenemos esa situación, ¿ya? Entonces podríamos nosotros indicar cómo determinamos el rendimiento mínimo que tiene que tener mi empresa, ¿no es cierto? Si es un proyecto 0 kilómetros, entonces nos sugieren que consideremos 3 factores. ¿Ya? Y aquí, un momento, comenzamos a analizar esos 3 factores, ¿no es cierto? El costo de oportunidad del capital. El costo de oportunidad del capital. Y aquí, ¿qué decíamos? Analizamos el negocio bancario, la banca comercial, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos? Que aquí tenemos lo que se llaman las unidades excedentarias, ¿no es cierto? Que tienen dinero, ¿sí? Que pueden ser personas o familias, empresas o gobiernos, que les sobra dinero. Y por este otro lado, tenemos las unidades deficitarias, igualmente deficitarias ¿de qué? De dinero, ¿no es cierto? Que igualmente pueden ser personas, empresas o familias, ¿no es cierto? Y gobiernos. Entonces, ¿qué sucedía? Que era muy complicado de pronto que esta persona sepa que esta empresa necesita recursos, ¿no es cierto? Necesita plata. Entonces aparecía un intermediario financiero. Ese intermediario financiero, ¿no? Es el banco. En general, la banca, ¿no es cierto? La banca comercial. Entonces, ¿cuál es el negocio de la banca comercial? Captar plata de los que tienen en exceso, ¿no es cierto? Y colocarle a los que tienen déficit, ¿no es cierto? Es el negocio de la banca comercial. Entonces, para a los que tienen exceso de dinero, se les motiva pagándoles una tasa 1, ¿no es cierto? Y a los que tienen déficit, el banco les cobra una tasa 2, si ustedes quieren, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la tasa 2 y la tasa 1, ¿no es cierto? Lo que se conocía como el spread, o se conoce como el spread de tasa de interés. Es decir, la diferencia, supongamos que nos paguen un 4% y nos cobran un 16%, esa diferencia aproximadamente un 12% era lo que la ganancia para el intermediario, para el banco, ¿no es cierto? Que le servía para pagar empleados, para pagar servicios, para pagar lo que tenga, ¿no es cierto? Arriendo, lo que sea, y luego la utilidad para los dueños del banco, ¿no es cierto? Sí, pero cuando analizábamos esto, también decíamos lo siguiente: si este es un balance del banco, ¿no es cierto? Ustedes han de haber visto contabilidad bancaria también en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucede con el balance del banco? Cuando ellos, ¿no es cierto?, captan la plata, ¿no es cierto?, sacan a los que tienen exceso, entonces el banco va a tener por aquí una cuenta por pagar, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, ¿ya? Las cuentas de ahorros de esta gente para el banco es una deuda. Entonces, por eso, al estar dentro de los pasivos, a esto se le llama la tasa pasiva, ¿no es cierto? La tasa pasiva del banco, ¿sí? Pero cuando el banco coloca el dinero, ¿no es cierto? Entonces, ustedes quieren, las personas vamos a aparecer por aquí, como una cuenta por cobrar, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Al banco. Entonces, esta tasa se llama la tasa activa. Entonces, ahí viene la situación de cómo analizamos este negocio bancario cuando estamos considerando la determinación de la tasa de descuento, ¿no es cierto? De este costo de oportunidad del capital. Entonces, si en un proyecto X, supongamos en este de aquí, yo necesito para empezar el negocio, necesito estos $100 o $100,000 o 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esos 100 millones de dólares, significaría que yo estaría por este lado, ¿no es cierto? En la parte de que tengo exceso de dinero. Entonces, en lugar de coger la plata al banco, ponerla en el banco, yo voy a poner esa plata aquí en ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces, mi costo de oportunidad sería en ese caso la tasa pasiva, ¿no es cierto? Lo que yo dejo de ganar por coger mi plata y ponerla en mi proyecto y no ponerla en el banco. Pero si por el contrario, ¿no es cierto? Yo no tengo dinero, no tengo estos 100 millones de dólares. Entonces yo tengo que empezar con préstamo mi proyecto. Entonces yo estaría por este lado de acá, estoy con déficit. Y por lo tanto,
mi costo de oportunidad, ¿cierto? Sería mi tasa activa. Y si yo tengo parte de estos $100, entonces yo podría calcular un promedio ponderado, ¿no es cierto? Entre la tasa pasiva y la tasa activa. De esa manera, entonces ya tendría el primer factor, el costo de oportunidad del capital, que en este caso, ¿no es cierto? Podría ser, vamos a suponer que me pagan el 4%, ¿no es cierto? Entonces sería por aquí, vamos a poner 1 más 0,04, ¿sí? Cuando yo tengo el dinero, o podría ser 1 más, supongamos, el 16% que me cobra la banca. Entonces, ahí estaría la primera variable para determinar la tasa de descuento, ¿no? La TEMAR, el costo de oportunidad. ¿Ya? Entonces, la segunda variable que dijimos, la inflación. Entonces, cuando hacemos nosotros la inflación, ahí vimos lo que es el efecto Fisher, lo que también topamos en algunos ejercicios cuando hablamos de tasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía el efecto Fisher? ¿No es cierto? Nos decía que la tasa nominal es igual a la tasa real multiplicado por la tasa de inflación, ¿no es cierto? Eso se le conoce como el efecto Fisher, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ponemos simbología, a esto le poníamos, ustedes quieren, 1 más I, mi tasa nominal. A esta le poníamos 1 más I prima. Y a esto le poníamos como 1 más P. Ese sería el efecto Fisher. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos al banco y el banco nos dice, por tu préstamo te voy a cobrar el 16%, entonces, ¿qué significaría esa situación? Que nosotros vamos a estar aquí, ¿no es cierto? El 16%, 1 más 0,16. ¿Sí? Vamos a ver, supongamos la inflación proyectada del Banco Central, no del INE, ¿no es cierto? La proyectada, supongamos que sea el 4%. Entonces, ¿qué significaría? Vamos a determinar mi tasa real, lo que realmente gana el banco, en el momento que nosotros le descontamos o le calculamos, supongamos, la tasa de inflación de esta manera. Entonces, al despejar este 1 más I, ¿no es cierto? 1 más I prima, que sería lo que realmente gana el banco, sería el 1,16 dividido para el 1,04, ¿no es cierto? Entonces, aproximadamente me daría eso un 16%, un 12%, ¿no es cierto? Aproximado, sería lo que realmente gana el banco, ¿ya? En la intermediación o en el negocio. Entonces, ¿qué hace el banco? ¿No es cierto? El banco que maneja ese activo llamado dinero. Y sabemos que ese dinero en el tiempo pierde poder adquisitivo. Entonces, ¿el banco cómo se protege? Cargando inflación a su tasa nominal, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros en un proyecto también vamos a manejar solo dinero, por eso hablamos del cash flow, entonces también nosotros debemos cargar inflación, ¿no es cierto? Para protegernos de la pérdida del poder adquisitivo, en este caso, vamos a decir que supongamos que es del 4% de la inflación proyectada, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos 1 más 0,04 si tenemos dinero y también 1 más 0,04 si es que no tenemos dinero, ¿cierto? 4%. O sea, ahí tendría un segundo factor, ¿no es cierto? La inflación. El tercer factor que topamos, ¿qué dijimos? El riesgo, ¿no es cierto? Tercer factor, cuando nosotros determinábamos cuál es el rendimiento mínimo, considerando variables macroeconómicas, entonces decíamos el riesgo. ¿Sí? Son las dos situaciones que topábamos y que decíamos que hay dos situaciones, el riesgo país, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la aversión al riesgo. Entonces, ¿en qué hacíamos la diferencia en estas situaciones? Cuando hablábamos del riesgo país, nosotros hacíamos referencia a proyectos macro, ¿no es cierto? Proyectos a nivel país, como que fueran un momento determinado una hidroeléctrica, una refinería, escuelas, colegios, eh, universidades, hospitales, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando del riesgo país. Pero cuando son proyectos de empresas, proyectos nuestros,
de nuestros emprendimientos, ¿no es cierto? Ahí hablábamos de la parte micro y hablábamos de la aversión al riesgo. Entonces, cuando ustedes estudiaron economía, en algún momento han de haber hablado de este riesgo país específicamente, ¿no es cierto? Y ahí han de haber hecho referencia a la forma como se calcula el riesgo país, ¿no es cierto? Hay varias metodologías, varias situaciones, como en todo en economía, ¿no es cierto? Entonces han de haber visto alguna de ellas. De pronto, la que vieron es, ya, cuando ustedes dicen, ok, aquí están los agentes económicos del Ecuador, muestran aquí personas, empresas o gobiernos, y por el otro lado, ¿no es cierto? Aquí están el resto del mundo, que también pueden ser personas, empresas o gobiernos, ¿cierto? Que están por ahí. Entonces, normalmente, ¿qué pasa en las relaciones entre estos agentes económicos? El uno puede que le entregue bienes o servicios y el otro tiene que pagarle dinero, ¿no es cierto? Este le entrega bienes o servicios y este tiene que pagarle dinero, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, así va las relaciones dentro de los agentes económicos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Por situaciones ajenas a ellos, ¿no es cierto? Situaciones ajenas a estos agentes económicos, de pronto estas transacciones no se concretan, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el análisis del riesgo, ¿ya? Entonces vienen por ahí unas empresas, ¿no es cierto?, especialistas en esto, ¿no es cierto?, como JP Morgan o Standard & Poor's, ¿no es cierto?, es una banca de inversión, una banca diferente. De pronto una banca que puede ser que a ustedes les contrate como analistas financieros, como especialistas financieros, ¿cierto? Sabiendo que conocen ya las finanzas corporativas. Entonces ahí está una situación de opciones, ¿cierto? De las empresas que son lo que se llama la banca de inversión, que es diferente a la banca comercial anterior. ¿Qué hace esta banca de inversión? Fundamentalmente, ¿no es cierto? Lo que hace es asesorar a las empresas, ¿sí? Aquí están las empresas, o a los países, ¿no es cierto? ¿A qué? A emitir papeles, ¿no es cierto? A emitir papeles, ¿a dónde? A la bolsa de valores, ¿cierto? Aquí, a la bolsa de valores. Entonces, esa es la banca de inversión, lo que hace, ¿no es cierto? Asesorar a esa situación, ¿sí? Entonces, esta banca de inversión a nivel mundial entonces hace ese trabajo, asesorar a las empresas a lo que se llama estructurar un papel para que ese papel tenga éxito acá, ¿cierto? Para que le compre la gente. Entonces, estructurar adecuadamente, darle la forma a ese papel llamado bono, llamado obligación, llamado pagaré, llamado acción, ¿no es cierto? ¿Cómo le estructuro adecuadamente para que cuando vaya a venderse en la bolsa de valores, ustedes quieren, la gente le compre? Entonces, lo que hace esta gente, ¿no es cierto? Y lo que de pronto, con otros cursos también, ustedes van a estar enfocados a esa situación. Pero uno de los productos, ustedes quieren, que ofrece esta banca de inversión, es analizar ¿qué? El riesgo. ¿El riesgo de quién? El riesgo de los países. Y normalmente ¿de qué países? Los países tercermundistas, ¿cierto? Los países en desarrollo, los países, ¿no es cierto?, que están empezando a salir, ustedes quieren, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué hacen esta gente? Dicen, ok, vamos a analizar el riesgo país de Ecuador o cualquier otro país, ¿cierto? Y por lógica, una de las formas, ¿ya?, de analizar esta situación podría darse el momento en el cual consideramos tres factores. Entonces dicen, ok, va a haber en Ecuador un riesgo de tipo político, ¿sí? Va a haber un riesgo de tipo económico, y, lógicamente, también puede que exista un riesgo natural, ¿no es cierto? Va a haber un riesgo natural. Entonces, ¿qué se hace ahí en esa situación? ¿Qué hace ellos? ¿No es cierto? Comienzan a identificar qué situaciones políticas están atravesando esos países. Entonces, por ejemplo, N, pues, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? La ruptura prácticamente entre el Estado, el gobierno nacional y el Congreso. Hay una tremenda pugna por esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder?
un momento determinado que muchas leyes no van a pasar y cosas por el estilo, que de pronto los entes de control ya no van a ponerse los que quiere el gobierno, se van a poner otra gente. Bueno, va a tener un montón de problemas políticos, ¿no es cierto? Entonces ellos van a identificar una serie de factores políticos, ¿ya? ¿Ya? Que le piden la revocatoria y cosas por el estilo, y eso ya comienza a incertidumbre, ¿no es cierto? Que además de sentirlo nosotros, esta gente del resto del mundo va a estar viendo, "Uy, ¿qué pasa en ese Ecuador? Otra vez en problemas, qué sé yo, ¿no es cierto?" Entonces, esta parte política, ellos identifican los factores, les califican y luego sacan una ponderación y sacan un valor ponderado por aquí. ¿Sí? Supongamos, dicen Ecuador, riesgo político, en este momento, supongamos 300 puntos. ¿Ya? Luego viene la parte económica. Entonces, ¿qué sucede? En un momento determinado la parte económica. Entonces, por la misma lógica de la parte política, algunas leyes no podrán salir. ¿No es cierto? Y eso que origina que de pronto, si va a buscar la posibilidad de que se cobre más impuestos, qué sé yo, ya no va a haber esa situación o se va a ralentizar esa situación para más tiempo. O de pronto, algún tratado de libre comercio que se iba a dar con México, con Estados Unidos, de pronto se obstruye y eso iba a permitir de pronto que supuestamente se iba a exportar más, pero también se puede importar por ese lado de otra situación. Y eso iba a venir flujos de dinero por la exportación, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, igualmente se califica, se pondera y se saca un valor ponderado. Supongamos riesgo ec- económico del Ecuador, 250 puntos, por decir algo, ¿ya? Y luego la parte natural. Entonces aquí, igualmente, Ecuador está ubicado en la zona, en el cinturón de fuego del Pacífico, y eso que origina que puede haber erupciones y cosas por el estilo, y si hay erupciones en esas zonas, de pronto este ecuatoriano estaba negociando, está justo en esa zona de erupción, está negociando con este de acá que es un alemán, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a destruirse, no va a tener la presa o que es por el estilo, entonces ya hay un problema natural, ¿no es cierto? ¿Ya? O Ecuador está, ¿no es cierto?, en la falla de Nazca, ¿no es cierto? Entonces puede haber terremotos, qué sé yo, ¿ya? Entonces viene acá y dicen, ok, vamos a ponerle riesgo natural Ecuador 200 puntos, ¿sí? Cogen esta información, ¿ya? 300, 500, 700, 750 puntos, supongamos, ¿ya? A medida que se van estabilizando las cosas, van a ver cómo sube el riesgo país, ¿no? Y cogen y le lanzan esta información a esta gente de acá. Entonces dicen, agentes económicos del resto del mundo, si ustedes van a negociar con Ecuador, miren, Ecuador tiene esta situación. Esta gente del resto del mundo coge esta información y dice, ok, a ver, yo tengo plata. Tengo opciones de irme a Estados Unidos, Europa, a Colombia, Perú, a lo que ustedes quieran. ¿No es cierto? Pero el momento en el cual yo estaba pensando en irme, que se iba a Colombia, yo quería ganar un 15%. ¿Ya? Por acá quería ganarme un 18%. Porque si me iba a Europa, quería ganar un 10%. ¿Ya? Y en Estados Unidos me quería ganar un 8%, qué sé yo. Entonces, ¿qué significa esa situación? ¿Ya? Las expectativas de rentabilidad en función de la economía que tienen esas situaciones de esta gente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque van a cargar, ¿no es cierto? Este riesgo país, van a cargar a la rentabilidad que tendría un país mucho más seguro, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? ¿Qué hacen esos 750 puntos? Por cada 100 puntos, más o menos un punto más de rentabilidad que buscarían esa gente. Entonces dirían que ellos estarían buscando 7,5% ya más de rentabilidad si se van a Europa o a Estados Unidos respecto a ese otro lado. Entonces, qué sé yo, sumarían a este 10% que tienen ellos, subirían este 7,5% y dirían, ah, ya, si me voy a Ecuador, ya sé que mínimo debo ganar un 17,5% por esa situación del riesgo país. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa forma como la cual se puede analizar esta parte del riesgo país, ¿no es cierto? Y cómo lo analizan esta banca de inversión. Pero ¿qué sucede? También hay otra forma, ¿no es cierto? Entonces, lo que habíamos hablado de pronto en un momento, en considerar los papeles, ¿no es cierto?, libres de riesgo que tienen normalmente ya relación con los papeles que pone Estados Unidos en el mercado, ¿no es cierto? Para financiarse, Estados Unidos también saca deuda, ¿no es cierto? Entonces, unos papeles son los T-bills, normalmente a 10 años, que se toman como referencia. Entonces, ¿qué pasa con esos papeles? Supuestamente, ¿no es cierto? Son los papeles que nunca se dejan de pagar, pero también porque su tasa de rendimiento es baja, ¿no es cierto? Supongamos en este momento que la tasa de rentabilidad por los papeles
este tipo T-bills 10 años sea 1,5%. ¿Sí? Entonces, quien compra este papel, si yo, doña Carmen, en un momento determinado, ¿cierto? Dice, bueno, yo no quiero correr riesgo, al menos ese papel me paga 1,5%, ya con eso, ya sé que tengo mi dinero fijo, no voy a perder plata. Entonces, cuando se mide riesgo, se mide la dispersión, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, esta situación del área bajo la curva, ¿no es cierto? ¿Y cómo se le mide? En función de la desviación estándar, ¿no? Más o menos la desviación estándar, ¿sí? Pero esto comparado con los papeles, supongamos, de Ecuador, tienen que una curva de Gauss de pronto así, ¿no es cierto? Más amplia. ¿Qué significa esa situación? Que aquí existe más riesgo, ¿no es cierto? Mayor dispersión, lo que origina que ahí está mayor riesgo, ¿no es cierto? Entonces hay una media, aquí supongamos el papel que emite país, 8%, ¿no es cierto? Pero la probabilidad de que un momento no cumpla, ¿no es cierto? Un país tercermundista es más amplia, ¿no es cierto? Que comparado con que no cumple Estados Unidos, que no pague la deuda, ¿no es cierto? Que está adquiriendo en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucede con esa situación? La gente dice también aquí, consideramos la diferencia entre los papeles emitidos por ese país y los papeles que emite el gobierno americano. Entonces dicen, hay una diferencia del 6,5%. Entonces yo voy a considerar esto como mi tasa de riesgo país. ¿Sí? Entonces cogerían esa situación y la colocarían en las tacitas de acá, ¿no es cierto? Y tendrían un tercer factor, ¿ya? Para analizar esta situación, ¿cierto? En donde colocarían ellos acá el riesgo, ¿no es cierto? Supongamos el 7%, ¿ya? 7,5 creo, ¿no? Ya, 7,5. ¿Ya? 1 más 0,075. Y ahí estaría el riesgo país, ¿no es cierto? Entonces, la TEMAR va a ser el producto de estas tres variables: costo de oportunidad de capital, inflación y riesgo. Entonces, ustedes quieren la TEMAR, ¿no es cierto? Sería igual al producto de 1 más 0,04 por 1 más 0,04 y por 1 más 0,075. ¿Sí? Todo esto menos 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque la temar también sería 1 más temar y pasaría al otro lado. Eso si tendría yo el dinero para poder, ¿no es cierto?, pagar esa inversión, para poder financiar la inversión. Pero si no tengo dinero, entonces la temar, en este caso, ¿no es cierto?, sería 1 más 0,16 por 1 más 0,04 y también por 1 más 0,075. ¿Ya? Y ahí estaría entonces la tasa de rendimiento mínima que debería tener yo el momento en el cual estoy saliendo con un nuevo proyecto al mercado. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces más o menos en una me da 4,8, 7,15 más o menos un poquito más, y en otra me da 16, 20 más o menos 27%, ¿cierto? Ya lo calcularán ustedes adecuadamente. Entonces, miren, ahí está cómo calculamos esta TEMAR. ¿Para qué me sirve? Para descontar los flujos, ¿no es cierto? Para valorar el proyecto, a ver si es bueno o es malo ese proyecto en función, ¿no es cierto?, de esta tasa de descuento. Sí, eso dijimos si es un proyecto macroeconómico, pero eso es un proyecto microeconómico. Entonces, ¿qué dijimos? Viene la situación de esto, de la aversión al riesgo. Entonces, aquí, ¿cómo se analiza esa situación? Cuando hablamos de la aversión al riesgo, entonces, ya, me imagino que también en algún momento determinado vieron esa situación. La aversión al riesgo es cuando los agentes económicos, ¿no es cierto?, actuamos lógicamente. Entonces, ¿qué significa esa situación? Supongamos, yo tengo un producto A que me paga el 10% de rentabilidad. Tengo un producto B que igualmente me paga el 10% de rentabilidad. Tengo un producto C que igualmente me paga un 10% de rentabilidad. Tengo un producto D, ¿no es cierto?, que también me paga el 10% de rentabilidad. Entonces, ¿qué significaría? Me sea indiferente los productos, ¿no es cierto?, porque todos me dan la misma rentabilidad. Pero cuando analizo el riesgo, entonces viene en este caso y me dicen, este es triple A. Significa que
nunca deja de pagar, qué sé yo, ¿no es cierto? Siempre cumple con lo que ofrece. De pronto este viene y me dice es W, ¿no es cierto? Y de pronto este me dice este es C, y de pronto este me dice tiene una calificación de riesgo de D. Entonces, ¿qué significa esa situación? El producto A, supongamos que sea las acciones de corporación favorita, por decirles algo. El producto B, que sea las acciones de Horsing. Producto C, que sean los certificados de tesorería, los CETES, que emite el Ministerio de Finanzas. Y el producto D, que sean los bonos de Ecuador, que sean los bonos del Estado, supongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ya, un agente racional, ¿qué buscaría? ¿No es cierto? Maximizar la rentabilidad, ¿no es cierto? Minimizando el riesgo. Entonces, por lógica, las personas tomarían como decisión invertir en el producto A, ¿no es cierto? Si les da la misma rentabilidad a los otros productos y el riesgo más bajo, la gente diría esa situación, ¿no es cierto? Me voy por el producto A. Solo un loco habría que de pronto por ahí dice, ok, me voy a comprar el producto D, sabiendo que le da la misma rentabilidad y es más riesgoso. Hay mucha probabilidad de que no paguen. Sería un loco el que compre ese papel, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? eh, la gente diría, ok, yo compraría este papel únicamente si este producto ya no es el 10%, de pronto me dan el 25%. Ah, ya, perfecto, ahí sí me compro este papel, porque yo estoy asumiendo este riesgo, ¿no es cierto? Y si acierto en esta situación, estoy ganando mucho más. ¿Sí? Entonces, la aversión al riesgo hace esa situación de la lógica de un análisis, de un agente económico racional, ¿no es cierto? En el cual él buscaría maximizar la rentabilidad, minimizando el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, si tomo mayor riesgo, entonces debería yo también subir mi rentabilidad buscada, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice? Cuando son proyectos en dólares, pues se sugiere cargar tasas entre 1 y 5%. ¿Sí? Como riesgo, como un por si acaso, ¿no es cierto? Me haya equivocado en la proyección de mis flujos de ingresos, me haya equivocado en la proyección de flujos de egresos, me he equivocado en algunas situaciones, en armar el cash flow, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, ya se puede determinar también el riesgo como esta parte de la aversión al riesgo. Sin embargo, ¿qué sucede? Muchos agentes económicos que están haciendo proyectos, saben que es micro, que es de empresa, dicen, ah, no, yo no voy a hacerme problema cargando esta tasa de la aversión, no le hago caso. Si no voy y dicen, ok, yo me voy acá y a pesar de que sé que no es un proyecto macro, ¿no es cierto? A pesar de eso, yo considero el riesgo país. Es decir, ellos considerarían esta tasa de riesgo del 7,5%, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, sabiendo incluso que son proyectos microeconómicos, son proyectos de empresas, a pesar de eso, esa gente dice, voy a cargar riesgo país. ¿Por qué? Porque me voy a proteger más de pronto, ¿cierto? Y entonces hacen referencia a esta situación, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Como dijimos, esto es finanzas, es parte de la economía en un momento determinado, ¿no es cierto? Entonces, hay otros que no le consideran con 3 factores, ¿no es cierto? Ya otros analistas dicen, no, no. Para calcular la TMAR, ¿no es cierto? Ellos consideran solamente 2 factores. Dicen la I más la F más la I por F. ¿Ya? Es lo que utilizan ellos. Donde la I hace referencia al costo de oportunidad del capital. Y la F hace referencia al riesgo. Y el producto de los dos les da su tasa de, de descuento. ¿Sí? Entonces, ustedes quieren, por este método, ¿ya? Supongamos el 4% de interés, ¿no es cierto? Más el riesgo, supongamos 7,5%, ¿sí? Más el 4% por el 7,5%, ¿sí? Y ahí calcularían también otra forma de ver la situación. ¿Qué es lo que se mira aquí? Que esta gente no le está considerando a qué, al factor inflación. Entonces, ¿qué significaría? Que esa gente prácticamente está trabajando a precios que reales, sin inflación, ¿no es cierto? Entonces estarían ellos haciendo referencia a qué? A el efecto Fisher acá, ¿no es cierto? A lo que vimos por acá, en el efecto Fisher,
Y creo que tengo otra página, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando teníamos por aquí, ahí está el efecto Fisher, ¿no es cierto? Están ellos considerando que, ¿no es cierto? Solo el factor, ¿no es cierto? De la, la tasa real, es decir, trabajando a precios reales, sin considerar la inflación, entonces no están trabajando a precios nominales, ¿sí? Entonces, ahí estaría establecido el por qué de pronto pueden haber otras formas de calcular esta tasita, ¿no es cierto? Esta forma de calcular la tasa de rendimiento mínima que se debe entender ya como la situación de el descuento mínimo que debe tener un proyecto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Como nosotros estamos en finanzas corporativas también, aquí van a tener nosotros la siguiente situación. Van a tener ya la empresa, ¿no es cierto? Y esta empresa es la que va a tener su proyecto, ¿ya? Lo que se llaman empresas en marcha. Entonces, ¿qué significa esa situación? Cuando hablamos de que estos proyectos son de empresas que ya están funcionando, entonces lo que se hace referencia es a qué? A esta partecita de aquí, ¿no es cierto? A lo que se llama como el costo del capital, ¿sí? O cuál es el costo de mi financiamiento. Y aquí, ¿no es cierto? Recordarán ustedes, hablamos ya del WACC, el Weighted Average Cost of Capital, ¿no es cierto? El costo promedio ponderado del capital. Es decir, para proyectos de empresas en marcha, haremos referencia al WACC, ¿no es cierto? Que es el promedio ponderado entre el financiamiento con deuda y el financiamiento con socios, ¿sí? Y cuando hablamos del WACC, ¿no es cierto? Ahí hablamos nosotros que cuánto pesa la deuda respecto al total del financiamiento y cuánto pesa el capital, ¿no es cierto?, respecto al total del financiamiento. Entonces, cuando una empresa se financia con deuda, pues aquí a esta se le llama un costo de la deuda, un KD, ¿cierto? Ahí tenemos el costo de la deuda, un KD. Y cuando se habla de aquí, el rendimiento que buscan los socios, ahí se habla de un KE, costo de la deuda, el costo del equity. Entonces, para los gringos, recuerden que esto es modelo gringo, el equity es todo el patrimonio o capital contable, ¿no es cierto? Es por eso que por esa situación, aquí le multiplicamos por un KD y acá le multiplicamos por un KE, el costo, ¿no es cierto?, de rendimiento. En contabilidades, a este KE, algún momento determinado ustedes han dicho el ROE, ¿no es cierto? Este es el ROE, ¿sí? El rendimiento para los socios, ¿sí? Pero cuando nosotros nos apalancamos, y lo que vimos un momento determinado en los ejercicios de las tasas en el capítulo anterior, esto tiene un subsidio fiscal, por eso lo multiplicamos por 1 menos TC, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque nosotros pagamos impuestos únicamente después de haber pagado a nuestros financistas del banco, ¿sí? O sea, tenemos nosotros esta situación. Y este es el famoso WACC. Entonces, en proyectos de empresas en marcha, ya no trabajamos con los tres factores, costo de oportunidad de capital, inflación y riesgo, sino trabajamos con este de aquí, ¿no? El costo promedio ponderado del capital, llamado el WACC, ¿sí? Y de esa forma, entonces, el cash flow que tenemos nosotros lo valoraremos a esta tacita del WACC, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en esta partecita? Esta partecita de rendimiento para los socios, también hablamos en algún momento determinado, ¿no es cierto? Ese es el que se llama el KE, ¿no es cierto? El rendimiento que buscan los socios. Y este viene por el modelo del CAM, que habíamos dicho que es igual a un RF, rendimiento libre de riesgo, ¿ya? Los bonos del Tesoro americano, la beta, que es el riesgo propio de la empresa, por un RI menos un RM, ¿sí? El riesgo del papel de la empresa, el riesgo de la empresa respecto al mercado, ¿no es cierto? Entonces esto también se le conoce como prima por riesgo. Y este modelito se conoce como modelo del campo, ¿no es cierto? Que también le toparemos ya a futuro más específicamente, ¿no es cierto? Que es muy importante manejar esta parte
ya, del rendimiento para los socios. ¿Qué habíamos dicho con esto? Cuando una persona va a comprar acciones, supongamos, de esta empresa, ellos no ven balances, ellos no ven nada de esas situaciones. Lo único que ven, ¿no es cierto?, es esto, el beta, ¿sí? Entonces, el beta, esto es estadística pura, ¿no es cierto? Han de haber analizado los betas en alguna materia, cómo se calculan, ¿no es cierto?, en estadística. Esto es igual a la covarianza del rendimiento I respecto al rendimiento de mercado y dividido para la varianza del mercado, ¿no es cierto? Entonces, estadística pura, ¿sí? Entonces ahí le metemos, ¿no es cierto? Ya a las finanzas nos unimos con estadística para calcular riesgo específicamente, ¿sí? Entonces, cuando se habla de este rendimiento de mercado, normalmente se hace referencia al índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿cierto? Esto sería la forma en la cual calculamos ya esta beta o ese riesgo de la empresa. En nuestro caso, ¿no es cierto? Cuando, no sé si ustedes fueron a la Bolsa de Valores, ¿no es cierto? Ahí también hay nuestro propio índice, ¿no es cierto? Que se llama el EQ Index, el índice de la Bolsa de Valores de Ecuador, ¿ya? Entonces, con ajustes se puede trabajar con esta situación, ¿no es cierto? ¿Ya? Para determinar cuáles son las betas de nuestras empresas que cotizan en Bolsa de Valores, cuál es el riesgo de las empresas que cotizan en Bolsa de Valores. Ok, bueno, ahí hemos recordado un poquito de las situaciones que vamos a topar en este nuevo capítulo, ¿no es cierto? Para que ustedes ya eh, conozcan lo que vamos a hacer en este nuevo capítulo, de recordar lo que era la valoración de proyectos, ¿no es cierto? Y que es un tema súper importante, muy manejado por las empresas, ya muy analizado en ellas, porque todas estas situaciones tienen que crear valor. Entonces tenemos que buscar la manera en la cual los proyectos que se vayan a poner en práctica en la empresa, antes de hacerlo, lo que se llama la evaluación ex ante, tienen que tener van positivo, TIR bueno y cosas por el estilo, ¿cierto? Que lo veremos en este capítulo. Listo, entonces, ¿estamos de acuerdo? Preguntas, dudas, por favor. Si se acordaron de todo lo que vimos anteriormente ahí, en este resumen rapidito. ¿Sí? ¿No hay preguntas, no hay dudas? No, profe. Ya, se acordaron de eso, ¿no? Ya, lo veremos aquí en los ejercicios, en las situaciones que planteemos, ¿no es cierto? De todo lo que tiene que ver la evaluación de proyectos. Esos conceptos aparecerán por ahí, ¿no es cierto? De alguna manera en nuestro análisis, ¿no? De los presupuestos de capital. Bueno, ya se nos está terminando las horas, entonces vamos a terminar nuestra clase ahí y nos estaremos viendo entonces con ustedes el próximo jueves. Por favor, revisen el documento de presupuesto de capital que ya está habilitado, ya voy a ver si está habilitado, de lo que vamos a ver en este nuevo capítulo, ¿no? Parece que es el capítulo 6 de Berg y Di Marzo, ¿no? Vamos a ver en esa parte. Listo, entonces, pasen bien, suerte, nos vemos el día jueves, suerte. Hasta luego, profe. Bye, suerte. Adiós, pasen bien.